Bienvenidos al análisis económico de hoy, jueves 9 de julio, en Geopolítica Diaria. Los mercados globales amanecen con la vista puesta otra vez en el estrecho de Hormuz, después de que el mando central de Estados Unidos confirmara durante la noche una nueva ronda de ataques contra Irán, la segunda en menos de 2 días, que según ese mando militar ha alcanzado cerca de 90 objetivos vinculados a defensa aérea, depósitos de misiles y sistemas antibuque. La reacción en los mercados ha sido inmediata, el petróleo vuelve a cotizar en niveles que no se veían desde mediados de junio, con el barril de Texas rondando los $74 y el Brent próximo a los 79, y esa tensión energética condiciona de nuevo al resto de los activos, desde la renta fija hasta las divisas. El detonante de esta escalada se remonta al lunes, cuando Irán atacó con proyectiles a 3 buques mercantes que transitaban por el estrecho, la vía por la que circula alrededor de una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo. Estados Unidos respondió el martes por la noche con una primera oleada de ataques contra más de 80 objetivos militares iraníes, y el Departamento del Tesoro estadounidense revocó la autorización temporal que permitía a Teherán exportar crudo bajo el acuerdo preliminar firmado a mediados de junio. El presidente Donald Trump declaró entonces que ese entendimiento provisional, pensado para poner fin a la guerra entre ambos países, había terminado. Irán, por su parte, aseguró haber derribado un dron estadounidense y haber atacado bases militares de Estados Unidos en Bahrein y Kuwait. El analista de materias primas Bjarne Hildrup considera que un precio del crudo más cercano a los $80 por barril refleja mejor los fundamentos actuales del mercado que los 70 que se manejaban hace apenas unos días, una lectura que contrasta con la de los operadores que, tras el acuerdo de junio, habían acumulado posiciones bajistas apostando a que el precio seguiría cayendo, posiciones que ahora se han visto forzadas a deshacerse de forma abrupta. La onda expansiva de esta tensión llegó con fuerza a la sesión de ayer. En Wall Street, el Dow Jones de Industriales cedió algo más de un 1%, hasta los 52.348 puntos, y el S&P 500 retrocedió 3 décimas, hasta los 7.481 puntos, mientras que el Nasdaq logró cerrar en positivo gracias al impulso de los valores de semiconductores, entre ellos Broadcom, favorecido por la ampliación de su acuerdo de suministro de chips personalizados con Apple hasta el año 2031. En Europa el castigo fue mayor, el IBEX 35 se dejó cerca de un 3% hasta los 19.104 puntos, su peor sesión desde marzo, mientras el DAX alemán y el CAC 40 francés cedieron alrededor de un 2% y el FTSE 100 británico retrocedió cerca de 1,5 puntos. El oro, que llegó a subir de forma puntual por su papel de refugio ante la tensión geopolítica, terminó la sesión prácticamente sin cambios, en torno a los $4.090 la onza, condicionado por el fortalecimiento del dólar, y sigue acumulando un descenso superior al 20% desde el máximo histórico que marcó a finales de enero, por encima de los $5.600. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió ligeramente hasta rondar el 4,58% en una sesión de ventas generalizadas de deuda, y el índice de volatilidad de Wall Street, el llamado termómetro del miedo, avanzó más de un 4%, aunque se mantiene en niveles moderados en términos históricos. Ese repunte del crudo llega en un momento especialmente delicado para la Reserva Federal de Estados Unidos. Ayer se conocieron las actas de la reunión de política monetaria celebrada a mediados de junio, la primera bajo la presidencia de Kevin Warsh, en la que todos los responsables de la institución respaldaron mantener los tipos de interés sin cambios, en un rango entre el 3,5 y el 3,75%, aunque algunos de ellos plantearon abiertamente la posibilidad de subir los tipos de inmediato ante el temor de que la inflación se esté generalizando. Las propias previsiones actualizadas muestran que 9 de los 18 miembros del comité esperan ahora tasas ligeramente más altas hacia final de año, frente a las expectativas de recorte que manejaba buena parte del mercado apenas unas semanas atrás. Warsh ha insistido esta semana en que su prioridad sigue siendo el objetivo de inflación del 2% y que decepcionará a quienes esperan una política monetaria más laxa, pese a la presión pública del presidente Trump para que se reduzcan los tipos. Esta postura choca con la lectura de otra parte del mercado, que había interpretado el debilitamiento del empleo estadounidense, con apenas 57.000 puestos de trabajo creados en junio, bastante menos de la mitad de lo previsto, como una señal de que el Banco Central tendría más margen para relajar su política.
El repunte del petróleo complica precisamente ese cálculo porque reabre el riesgo de que la inflación repunte justo cuando el mercado laboral empieza a dar señales de enfriamiento, un dilema clásico entre los dos mandatos de la Reserva Federal que las próximas publicaciones de precios deberán ayudar a resolver. La misma comparecencia en la que Trump dio por terminado el entendimiento con Irán sirvió también para que el mandatario estadounidense lanzara una amenaza comercial directa contra España, a la que calificó de socio terrible dentro de la Alianza Atlántica por no haber elevado su gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto. Trump aseguró haber ordenado a su secretario del Tesoro cortar por completo el comercio con Madrid, una medida que, de aplicarse, afectaría a un intercambio bilateral de bienes y servicios valorado en unos 47.000 millones de euros anuales, con Estados Unidos como sexto socio comercial de España. Conviene señalar que, hasta el momento, no hay constancia de una orden ejecutiva formal ni de un mecanismo legal que haga efectivo ese corte de comercio, y que la política comercial de los países de la Unión Europea se negocia de forma conjunta como bloque, lo que complicaría jurídicamente una medida dirigida solo contra España, por lo que algunos analistas apuntan a que Washington podría recurrir, en su lugar, a aranceles o cuotas específicas contra sectores concretos. El gobierno español ha señalado que recibe el anuncio con normalidad y que no espera que afecte a una relación bilateral que califica de excelente, aunque el mercado ya castigó ayer con dureza a los valores del IBEX más expuestos a Estados Unidos, con descensos superiores al 4% en Banco Santander y en Acerinox. Mientras el petróleo acaparaba la atención inversora, la otra tensión de fondo que sigue condicionando a los mercados asiáticos es la sostenibilidad del gasto en infraestructura de inteligencia artificial. Samsung Electronics adelantó esta semana un beneficio operativo de unos 58.400 millones de dólares para el segundo trimestre, 19 veces más que un año antes, impulsado por la escalada de precios de los chips de memoria que utiliza la propia industria de la inteligencia artificial. Pese a esas cifras récord, sus acciones se desplomaron cerca de un 7%, y el desplome se contagió a toda la cadena de suministro tecnológica asiática, con caídas relevantes en SK hynix, en el fabricante japonés de componentes Murata y en el surcoreano LG Innotek. Según explican varios analistas, el mercado ya había descontado un trimestre extraordinario y ahora exige pruebas de que los grandes proveedores de servicios en la nube mantendrán el ritmo actual de inversión en centros de datos, en un contexto en el que firmas como Morgan Stanley advierten de que las grandes tecnológicas podrían empezar a imponer controles más estrictos sobre ese gasto de capital. De cara a las próximas sesiones, el mercado tiene varias citas concretas que vigilar. Hoy mismo se conocerán los resultados trimestrales de PepsiCo, y mañana viernes le tocará el turno a la aerolínea Delta Airlines. La próxima gran cita será el martes, cuando coincidirán la publicación del índice de precios al consumo de Estados Unidos correspondiente a junio, el primer dato de inflación que recogerá con claridad el impacto del actual repunte energético, y el arranque de la temporada de resultados de la gran banca estadounidense, con JP Morgan como protagonista. Esa combinación de inflación, tipos de interés y beneficios bancarios será la que determine si el nerviosismo de esta semana se disuelve o si, por el contrario, marca el inicio de una fase más inestable para los mercados. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria. Si os ha resultado útil este análisis, os invitamos a seguir el canal, darle a me gusta y compartirlo con quien creáis que le puede interesar.